general por el profesional contable. Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos el principio de equidad, ¿no? ¿Qué es el principio de equidad? Es el primer principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en todo momento, ya que éste debe prevalecer su ética de principio y moral al determinar las operaciones económicas hechas por la empresa. Esto quiere decir que el contador profesional debe ser imparcial entre la empresa donde trabaja y el Estado. Entonces, el principio de equidad debe aplicar todo profesional contable, ¿no? Así, por ejemplo, si nosotros vamos a determinar el impuesto general a las ventas o el impuesto a la renta o cualquier otro tributo de la empresa, pues tenemos que aplicar las normas tributarias. Nosotros no podemos aplicar pues de acuerdo a nuestro criterio o favoreciendo a la empresa o favoreciendo al Estado. En este caso tenemos que aplicar el principio de equidad. Debe de existir equidad entre la empresa y el Estado, ¿no? O sea, debemos de ser imparciales al momento de determinar las operaciones. El principio es la partida doble. Ya, jóvenes, entonces, como les mencionaba, el régimen básico de la normatividad contable, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, son pautas que debe seguir el contador para elaborar los estados financieros en marcha. Se le denomina principios generalmente aceptados porque está implícita su aceptación general por el profesional contable. Principio de equidad es el primer principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en todo momento, ya que éste debe prevalecer su ética de principio y moral al determinar las operaciones económicas hechas por la empresa. Esto quiere decir que el contador profesional debe ser imparcial entre la empresa donde trabaja y el Estado, ¿no? Es decir, el contador pues debe determinar el IGB, el impuesto a la renta o los tributos de acuerdo a lo que establece la ley de impuesto a la renta, la ley de impuesto general a las ventas, y no debe parcializarse para la empresa. Otro principio que utilizamos es la partida doble, ¿no? Ya ustedes también tienen una idea de lo que es la partida doble porque ya han desarrollado un trabajo. ¿Qué es la partida doble? Permite expresar hechos económicos y consiste en realizar una doble anotación, o sea, anotar en una cuenta en el debe y en otra cuenta en el haber, siendo el importe anotado en el debe igual al anotado en el haber. Esta igualdad en el registro de cada operación hace que no altere la igualdad patrimonial, ¿no? La fórmula es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Qué es la partida doble entonces? La partida doble consiste en registrar un monto en el debe y un monto en el haber, ¿no? De una de las cuentas. Por ejemplo, si yo pago un tributo, será la cuenta 40, que es tributos, 30-10 porque está saliendo dinero efectivo y equivalente de efectivo, por 1.000 soles en el debe y 1.000 soles en el haber. Ustedes no pueden registrar un asiento contable 1.000 soles en el debe y en el haber 1.500, ¿no? O sea, tienen que ser montos iguales, ¿no? Porque al final ustedes cuando terminan de registrar sus asientos contables debe cuadrar la suma del debe con el haber en el libro diario, ¿no? Y también en el libro mayor y en el balance de comprobación. Y los estados financieros también tienen que, el total activo no debe ser igual al total pasivo y patrimonio, entonces deben ser montos iguales. ¿Qué es el principio de ente? Se refiere a que se debe llevar los estados financieros de la empresa como una organización económica y tomar a los dueños del negocio como personas terceras ajenas al patrimonio.
Ustedes han tenido la oportunidad de leer los estados financieros, por ejemplo, en la parte superior, ¿qué es lo que ustedes, no, qué es lo que ponen en los estados financieros en la parte superior? ¿Ponen los nombres de los accionistas o el nombre o la razón social? Razón social. La razón social. Muy bien, la razón social. No, en este caso pone la razón social. No, ¿por qué? Porque está aplicando el principio de ente, ¿no? Por esa razón que se anota siempre la razón social en los estados financieros. ¿Está bien? ¿Se puede ver? Sí, profesora. Sí, profesora, sí se logra ver. Ya, Sí, sí. ya, entonces continuamos con los bienes económicos, ¿no? Entonces, los bienes económicos son aquellos bienes materiales e inmateriales que posee la empresa, interpretados, activos que le sirven para realizar sus operaciones económicas, ya que tienen un valor económico y que están valorizados en términos económicos. ¿Cuáles podrían ser los bienes materiales de una empresa? A ver, intervención. Como el Maquinarias. edificio, sus terrenos, sus computadoras, ¿no? ¿Se vendrían a ser los bienes materiales? Sus autos. Las edificaciones, Muy bien. edificaciones de empresa. El edificio, la computadora, las maquinarias, muebles, mercaderías, las unidades de transporte. Los materiales serían los que sería activo. Los escritorios, El activo tangible. claro, en este caso los activos intangibles, ¿no? Los inmateriales. Muy bien. Continuamos. Moneda común denominador. ¿En qué consiste moneda común denominador? Moneda común denominador, los hechos económicos que conforman los estados financieros deben ser registrados en una sola moneda con la finalidad de compararlos y homogeneizarlos, ¿no? En este caso, en el Perú, se utiliza soles, ¿no? Y nosotros podemos realizar operaciones en moneda extranjera, pero tenemos que convertir, ¿no?, en soles, por eso que utilizamos el tipo de cambio-venta, ¿no? En este caso, moneda común denominador, que los estados financieros se deben elaborar en la moneda del país, ¿no? Si estamos en el Perú, nuestra moneda será soles. Si estamos en Estados Unidos, la moneda será dólar. Entonces, en esto se refiere moneda común denominador. Hacer operaciones en moneda extranjera, pero tenemos que convertir en soles, ¿no? Aplicando el tipo de cambio-venta del día. A eso se refiere moneda común denominador. El otro principio es empresa en marcha. Todo organismo económico se considera en marcha cuando tiene continuidad, es decir, que sigue operando. Esto se refleja en el éxito, que se mide por la diferencia entre el valor o del servicio que presta y el costo de los recursos que se usan para obtener esos ingresos, ¿no? Entonces, cuando decimos que una empresa está en marcha, cuando la empresa está vendiendo, la empresa está comprando, cuando está realizando sus actividades, y cuando va a determinar, en este caso, su estado financiero, ¿no? En este caso el estado resultado integral, pues cómo determina la utilidad o la pérdida. Primero, pues tendrá que ser las ventas, el costo de ventas, su utilidad bruta, ¿no? Y va determinando, pues, al final, la utilidad o la pérdida. Si obtiene utilidad, pues estamos, o en este caso, determinando que la empresa esté en marcha. Pero si una empresa pues tiene pérdida, ¿no? En ejercicios, entonces ya no podemos estar hablando de una empresa que se encuentre en marcha. El otro principio es evaluación al costo. Es un concepto fundamental de la contabilidad, en que los activos se registran al precio que se pagó por adquirirlos,
cuyo concepto se relaciona con la continuidad de la empresa. La razón de valorizar estos activos a su precio de compra constituyen el intento de estimar valores actuales, ¿no? ¿A qué se refiere la evaluación del costo entonces? A ver, la evaluación del costo podemos decir, por ejemplo, yo compro una computadora por 3.000 soles más IGB. ¿Cuál es, en este caso, la evaluación del costo en esta operación? A ver, Cabrera Galvez, por favor, su micro. A ver, evaluación al costo. Es un concepto fundamental de la contabilidad en que los activos se registran al precio que se pagó por adquirirlo. Relaciona con la continuidad de la empresa. La razón de valorizar estos activos a su precio de compra constituye el intento de estimar los valores actuales del mercado. No, así por ejemplo, yo compro mercaderías por 10.000 soles más IGB. Mi evaluación al costo será 10.000. ¿No? El IGB pues no forma parte del costo, porque el IGB al final vamos a tener que pagar a la SUNAT, me va a servir en este caso como un crédito fiscal, y lo que sí va a formar parte de mi costo son los 10.000 soles, ¿no? Más el IGB que son 1.800, en total yo tengo que pagar 11.800, pero ¿cuál es mi costo? Mi costo es 10.000, los 1.800 es IGB, me va a servir como un crédito fiscal, no en este caso del IGB, que me va a servir para restar al IGB de ventas, ¿no? Entonces mi costo será 10.000 soles en el caso de la compra de las mercaderías. Si yo compro una maquinaria, por ejemplo, por 10.000 soles más IGB, el costo de mi maquinaria será 10.000 soles, ¿no? A eso se refiere valuación al costo. Periodo, ¿no? Periodo. Periodo es el tiempo que comprende una fecha a otra del 1 al 31 de diciembre de cada año, cuya finalidad es para conocer el resultado de operación. Puede ser pérdida o ganancia. La situación financiera y económica de la entidad, asimismo, para así verificar los cambios habidos en este periodo y comparándolos con otros, ¿no? En este caso, pues lo utilizamos para determinar el periodo de los estados financieros. Así, por ejemplo, los estados financieros, por lo general, son anuales, ¿no? Ustedes cuando presentan a la SUNAT, los estados financieros se presentan cada 12 meses, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero también pueden existir periodos trimestrales, periodos bimestrales, periodos semestrales, ¿no? Así, por ejemplo, pueden elaborar sus estados financieros semestralmente. Otras empresas pueden elaborar sus estados trimestralmente, ¿no? Eso ya depende, ¿no?, de la política de cada empresa para formular los estados financieros, ¿no? ¿Con qué finalidad elaboran los estados financieros con periodos de medio año, 3 meses o 2 meses? Con la finalidad, ¿no? Quizás podemos subir las ventas, ¿no? Para subir las ventas, ¿qué podemos hacer? ¿No? Podemos utilizar la publicidad, ¿no? Quizás descuentos por el volumen de las operaciones, ¿no? O podemos tomar ciertas decisiones para poder mejorar los ingresos de la empresa. Pero esto no vamos a esperar pues que termine el año para tomar una decisión, sino podemos tomar las decisiones trimestralmente, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que el periodo, pues el principio del periodo es para aplicar para la elaboración de los estados financieros, que pueden ser anual, pueden ser semestral, pueden ser trimestral, bimestral, ¿no? Eso ya depende de la política de cada empresa. Otro principio de contabilidad generalmente aceptado es el devengado, ¿no? ¿En qué consiste el devengado? El devengado, pues, se refiere a los derechos y obligaciones que habrá de vencer una fecha normal del ejercicio y o posterior al cierre del ejercicio económico, que tienen que ser regularizados al cierre del periodo económico, teniendo en cuenta el tiempo, ya sea corto o a largo plazo, ¿no?
El devengado, pues, se refiere de que se va a reconocer los gastos cuando se ha incurrido, ¿no? En este caso, si nosotros hemos pagado el 2 de enero del 2020, hemos pagado 3 meses de alquiler, ¿no? En ese momento, ustedes lo registran como activo o como gasto. A ver, una pregunta, ¿alguno de ustedes puede responder? Si el 2 de enero yo pago por adelantado 3 meses de alquiler, ¿se va a registrar como gasto o como activo? ¿Como gasto? Gasto. Gasto. Luisa dijo Gasto, que pero- Gasto. mamá dijo como activo. Como gasto. Gasto por operaciones. Gasto. El 2 de enero del 2020, registrar el pago de alquiler de un local, de 3 meses. Miss, entonces sería activo. ¿Quién dijo activo? Yo le Yo, dije Miss. activo hace rato. ¿Quién? ¿Vera? Claro, porque se supone que ya ha pagado 3 meses antes, entonces es activo. Si sería gasto, sería Claro. no hubiera pagado aún. Y sería un gasto. Claro, es más que obvio que sería activo, ¿no? Ya, el apellido, Porque mira, al momento de el apellido de la señorita que dijo activo y la sección. Judith Yo Vera, también dije la Miss. G. Pero Miss, yo también la dije. sección. Nieves Malma, sección E. A ver, Judith Vera Aranzamendi, sección G. G. La otra persona que participó son 2. Vera ya Yo, Miss. Miss, yo. Yo fui la primera, Janet Cortés Bautista de la F. Miss. apellido, Miss, disculpe. Yo Cortés también. Bautista de la F. apellido, Cortés Bautista de la F, señorita. Todos participan. pero su apellido, el apellido de la señorita del F, Cortés Bautista. Cortés. Miss. ¿Y? Profesora, disculpe, yo también participé. Nieves. Sí, Nieves Malma. ¿De qué sección es? De la E. Ya, muy bien. Ya, se le ha considerado como examen oral a las 3 personas que mencionaron que es un activo. Es cierto, si el 3 de enero nosotros hemos pagado el alquiler de 3 meses de un local, se va a considerar como activo. ¿Por qué se va a considerar como activo? Porque el 2 de enero que yo estoy pagando, ¿no?, los 3 meses de alquiler del local, todavía yo no he utilizado el local. ¿Cuándo lo voy a registrar como gasto? A medida que va transcurriendo el tiempo. En este caso, si se utilizó el local en el mes de enero, al 31 de enero se va a registrar como gasto, ¿no? Al 28 de febrero se registrará como gasto del mes de febrero, ¿no? Al 31 de marzo se registrará como gasto del mes de marzo. ¿Por qué en este caso no puedo registrar el 2 de enero como gasto? Porque en ese momento todavía no se ha hecho uso del local. Entonces, aplicando el principio de vengado, pues vamos a registrar como gasto, ¿no?, cuando se ha utilizado el bien, ¿no? Y cuando se registra como ingreso, cuando, en este caso, cuando se ha recibido la mercadería, puede decir en el caso de la venta, de la venta de mercaderías, ¿no? Se considera, cuando ya se entrega el bien, entonces podemos decir que se va a considerar como ingreso. Entonces, ¿en qué se consiste el principio del vengado, ¿no? Se considera como gasto cuando ya se ha incurrido, cuando ya se ha utilizado el bien, ¿no? Y se puede considerar como ingreso cuando ya se entregó la mercadería al cliente. Estamos aplicando el principio del devengado. Objetividad.
La información que se procese debe ser registrado libre de prejuicios, de manera que refleje los acontecimientos con incidencia económica, financiera, de forma transparente y ser susceptible de verificación por parte de terceros independientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos da a entender el principio de efectividad? Cuando vamos a registrar las operaciones contables, nosotros tenemos que tener un sustento, ¿no? En este caso, si nosotros vamos a registrar el ingreso de mercadería por 5.000 soles, ¿cuál es el sustento? ¿No? Tenemos que tener la mercadería. Claro, tenemos que tener la boleta, la factura, ¿no? Un comprobante de pago. Guía de remisión. Claro, la guía de remisión, ¿no? Tiene que ingresar en este caso al CARDES, que es un almacén. Entonces, todos estos documentos es la base para yo poder registrar. Yo no puedo registrar la compra de mercadería si no tengo el comprobante de pago, si no ingresa la mercadería, ¿no? Y no puedo registrar pues la compra, ¿no? O si yo tampoco puedo registrar el ingreso de una maquinaria, si no he ingresado a la maquinaria, no tengo el comprobante de pago. De objetividad pues nos indica que cuando nosotros vamos a registrar una operación, tenemos que tener el sustento, ¿no? Para registrar la operación en los libros contables. ¿Por qué? Porque al final estas operaciones van a ser, ¿no? Revisadas por auditores externos. En este caso también lo puede revisar la SUNAT cuando hay una fiscalización, ¿no? En este consiste el principio de objetividad. Principio de realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que han sido realizadas, es decir, concretadas con otros participantes de la actividad a través de una transacción económica, ¿no? Entonces, cuando lo consideramos como con el principio de realización, lo vamos a realizar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la venta de una mercadería, ¿no? Ahí interviene tenemos que hacer la entrega de la mercadería, ¿no? Al cliente, entonces podemos, o se ha registrado el comprobante de pago, entonces podemos decir de que ya se ha realizado la operación, ¿no? Porque solamente con palabras no podemos decir que ya hemos hecho una venta. Con un pedido no podemos decir que hemos realizado la venta. En este caso tiene que haberse emitido el comprobante de pago o se haya hecho la entrega de la mercadería. Prudencia, ¿no? Los ingresos y gastos no se deben sobreestimar, subestimar ni anticipar o diferir. Cuando se deba elegir entre más de una alternativa para medir un hecho económico financiero, se elegirá aquella que no sobrevalúe los activos, evalúe los pasivos, ¿no? En este caso el contador, cuando va a registrar las operaciones, pues tiene que registrar las operaciones de acuerdo al valor del activo o de acuerdo al valor del pasivo. Por ejemplo, si yo compro una máquina que cuesta 10.000 soles en el mercado, ¿no? Un aproximado debe ser 10.000 soles, porque yo no puedo registrar esta maquinaria a 20.000 soles. Si en el mercado es 10.000 soles, yo no puedo registrar un monto realmente que no está de acuerdo a lo que dice el mercado, ¿no? Puede haber una diferencia, pero no significativa, ¿no? Igualmente las deudas, ¿no? Si yo tengo deudas, pues en este caso con los proveedores, no deben de ser montos que estén de acuerdo al mercado. No puedo registrar una deuda, por ejemplo, la compra de una mercadería, ¿no? Que refleje que yo estoy comprando por 20.000 soles, pero sin embargo en el mercado pues dice que es 15.000. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Prudentes. Tenemos que ser prudentes al momento de registrar las operaciones. Uniformidad. ¿En qué consiste este principio de contabilidad generalmente aceptado? Se refiere a que las operaciones que se registran en una empresa deben ser de una manera uniforme. Es decir, que si se ha decidido en uso de un método, entonces deberá manejarse todas las subsecuentes operaciones iguales en la misma forma y aplicables uniformemente de un ejercicio a otro. Esto significa de que, por ejemplo, si nosotros aplicamos en el año 2019 el método PEX para la evaluación de las existencias, para el año 2020 también tenemos que aplicar el método PEX, ¿no?
Si aplicamos en el año 2019 el método promedio para la evaluación de existencia, para el 2020 también tenemos que aplicar el método promedio de la evaluación de existencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que haya uniformidad, igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ya van a elaborar el CARDES, no va a haber una pequeña diferencia entre el método PEX y el método promedio, ¿no? En cuanto a la evaluación de existencia, no van a salir los costos de las mercaderías del método PEX con el método promedio, no van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el mismo método, ¿no? En el caso del método de la depreciación de los activos fijos, por ejemplo, también se aplica el método de la línea recta, ¿no? Para el año 2019, para el año 2020 también se aplicará el método de la línea recta, ¿no? Entonces, tiene que existir uniformidad al momento de registrar las operaciones. Significación o importancia relativa. Se refiere que el contador debe pasar hechos de poca importancia, que no se encuentran dentro de los principios o normas establecidos, ya que estos no tienen un efecto relativo en el activo, pasivo, patrimonio o el resultado de las operaciones, ¿no? O sea que nosotros al momento de registrar las operaciones, pues tenemos que tener en cuenta hechos relevantes, ¿no? Porque no podemos, en este caso, cuando no son relevantes, pues que no va a afectar los resultados de la empresa, pues no se debe tener en cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros compramos una calculadora que cuesta 100 soles, se compra una calculadora que tiene el valor de 100 soles. A ver, ¿estar como activo o lo registramos como gasto? Gasto. Como gasto. Eso es como Gasto, mi. Como gasto, maestra. gasto. Exacto. Y a ver, Como las gasto. cuatro primeras personas que me dijo gasto, ¿me puede dar los apellidos y los nombres? Huerta Pineda. Carranza. Ya. Huerta Pineda. Huerta, me tiene que decir la sección y los apellidos, por favor. Ramírez Marcel, Huerta G. Carranza, G. Gavines. Del Águila Saavedra, maestra. Fue el primero. Del Águila Saavedra, Fernando. Sección H. Ramírez Marcel, sección H. Ramírez. Marcel, sección H. Gavines Corazón. Del Águila Saavedra, Alex Fernando, maestra. Sección H. Yo también dije. Huerta Pineda G. Huerta, Yo también dije. Pineda G. Gavines Corazón, Miss. Sí, maestra. Rivera Sopla, sección G. Gavines Corazón. Del G. Ávila Rey del G. Pero gasto dijeron casi como 10 personas, 15 personas. Pero solamente considero a los 4 primeros, porque en todas las sesiones vamos a hacer preguntas y van a tener la oportunidad de intervenir. Porque yo también dije, pero después los 4 primeros, y cuando yo dije también al mismo tiempo, dijo otra persona gasto. Mira, Gavines Corazón. A ningún lado, la mayoría va a decir a ver, sección Rabines. Rabines Corazón. ¿De qué sección Rabines? Mi Rivera Sopla, bueno. Mi Ávila Rey. Monto pues no es significativo para registrarlo como activo. La calculadora es un activo, ¿no? Pero como gasto, porque el monto pues no es significativo para registrar como activo. ¿Qué dice la ley de impuesto a la renta? La ley de impuesto a la renta pues dice para considerar como activo tiene que, no, en este caso, superar 1/4 de la UIT, ¿no? Entonces para poder considerar pues como activo. Pero si es un monto menor que 1/4 de la UIT, ya queda, ¿no?, a criterio del contador.
como activo o como gasto. Por esa razón que los que contestaron que la compra de la calculadora, ¿no?, tiene el valor de 6 soles, se va a registrar como gasto, es correcto. Profesora, una consulta. A ver, Carranza. Eso quiere decir que si yo tuviera una empresa donde quisiera comprar motos a un precio que es menor a una UIT, debería tener... Un cuarto de la UIT, un cuarto de la UIT. Lo que pasa es que hay, bueno, motos, en ese caso sería de segunda, que la vendan, no sé, a un precio, a un cuarto de una UIT. Se puede registrar como un activo también, ¿verdad? Claro, en este caso se puede registrar como activo. En el caso de la calculadora, por ejemplo, si ustedes lo registran como activo, pues ustedes van a determinar con anual, que es la tasa de 10%, ¿no? Sería 10% de 100 soles, ¿cuánto es? 10 soles. 12, porque entre 12, ¿no?, en este caso, estaría saliendo pues menos de un sol, y entonces estarías, ¿no?, registrando la depreciación mensual y la depreciación anual por montos que no son significativos. Por esa razón que yo lo puedo registrar como gasto, ¿no? Y en base a lo que dice la ley de impuesto a la renta, de que, ¿no?, si supera un cuarto de la UIT, sí tengo que considerarlo como activo. Pero si es menor que un cuarto de la UIT, entonces sí lo considero como, lo puedo considerar, pues, si es inferior, puedo considerar como gasto o activo, ya eso queda a criterio del contador, ¿no? Pero si supera, sí, necesariamente, ¿no?, tenemos que considerarlo como activo. Listo, profesora, gracias. El otro principio de contabilidad generalmente aceptado es exposición, ¿no? En este principio de contabilidad generalmente aceptado, la información contable se encuentra expresada en los estados financieros. Estos deben de ser claros y comprensibles para juzgar los resultados de operación y conocer la situación económica en la que se encuentra la empresa y poder, ¿no?, hacer decisiones futuras, ¿no? Exposición se refiere de que cuando nosotros presentamos los estados financieros, debe de ser claros, comprensibles, de modo que las personas que van a analizar e interpretar los estados financieros, ¿no?, sea lo más claro posible para tomar decisiones, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los usuarios de los estados financieros que van a tomar decisiones? Tenemos usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos puede ser el gerente, ¿no?, los trabajadores. Los usuarios externos tenemos la SUNAT, tenemos los bancos. Cuando nosotros queremos hacer un préstamo, tenemos que presentar nuestros estados financieros a los bancos, ¿no? Cuando también tenemos que presentar los estados financieros a la SUNAT. Los inversionistas también requieren de los estados financieros para tomar decisiones. Los proveedores también requieren los estados financieros para tomar decisiones, ¿no? Entonces tenemos usuarios internos y usuarios externos para en este caso, para la toma de decisiones futuras, como dice acá, ¿no? En este caso, los proveedores pues van a tomar decisiones si le van a seguir concediendo a la empresa las mercaderías, puede ser, ¿no? Los inversionistas van a tomar, en este caso, les interesa los estados financieros para ver si van a continuar haciendo las inversiones en esa empresa, ¿no? Entonces, estos usuarios de los estados financieros, pues deben de tomar decisiones futuras, ¿no? Y para ello, estos estados financieros deben ser claros, comprensibles, entendibles para los usuarios de la información. Entonces, como estamos viendo, estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados que se tienen que tomar en cuenta, pues, para la elaboración de los estados financieros. Nosotros empezamos registrando las operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando registramos la compra, registramos en el registro de compra, registramos la venta en un registro de venta, registramos, ¿no?, todo lo que es cobranzas o pagos en efectivo en el libro Caja y Bancos, registramos nuestra planilla, ¿no? Y al final vamos a elaborar
¿no? La centralización de los asientos contables en el libro diario, elaboramos nuestro libro mayor, nuestro balance de comprobación, y al final elaboramos los estados financieros, ¿no? ¿Cuáles son los estados financieros que nosotros tenemos que elaborar? Tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, tenemos el estado de cambios en el patrimonio, tenemos el estado de flujo de efectivo, ¿no? Son los estados financieros que se elaboran, pues, el balance de comprobación. El estado de resultado integral, ¿no? Ahora tiene el nuevo nombre, que antes se denominaba, pues, estado de ganancias y pérdidas, pero ahora ya le denominan el estado de resultado integral. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados? ¿O está claro, en este caso, la clase? Después todo esto creo que lo vamos a poner en práctica, ¿no? Para poder, creo que comprenderlo todo mejor. Claro, en este caso, a medida que ustedes van registrando los asientos contables, por ejemplo, ¿no? El principio del devengado. Nosotros vamos a registrar asientos contables, ¿no? Con la cuenta 18, ¿no? Y la cuenta 18 porque son de pago por adelantado de alquileres, ¿no? En este caso, ahí nosotros tenemos esta cuenta que nosotros vamos a utilizar, y ustedes inicialmente utilizarán, pues, por el pago de los 3 meses de alquiler será 18 como abono a la 10, ¿no? En este caso, ¿no? Pero por el principio del devengado, a medida que transcurre el tiempo o se utilice el bien, se va a tener que registrar como gasto. Entonces, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando el principio del devengado. Yo les voy a hacer recordar cuando estamos haciendo los asientos contables, porque algunos de frente lo van a registrar como gasto, la cuenta 63, porque en la cuenta 63, como ustedes me mencionaban en la primera clase, profesora, ¿por qué tienen cuenta, en la cuenta 63 tienen los mismos nombres, las divisionarias que otras cuentas, ¿no? ¿Recuerdan? Y yo les dije que, bueno, en este caso la cuenta 18 es una cuenta de activo y la cuenta 63 es una cuenta de gasto. En cambio, la cuenta 18 se va a utilizar como activo al inicio, ¿no? En este caso, para el inicio de la operación, cuando todavía no se ha utilizado el local, entonces consideramos en la cuenta 18, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, lo vamos a registrar en la cuenta 63, ¿no? Y ahí yo les voy a hacer recordar, ¿recuerdan del principio del devengado? ¿No? A medida que vamos haciendo los asientos contables, cuando hacemos los estados financieros, ya, ¿recuerdan del principio en este caso, que ustedes tenían que considerar la razón social y no de los accionistas, que es el principio de ente, ¿no? Entonces, se va a aplicar, todos los principios se están aplicando, ¿no? A medida que ustedes van registrando las operaciones. ¿Da? El principio de prudencia, pues, se refiere de que nosotros tenemos que ser prudentes al registrar las operaciones, ¿no? O sea, bueno, lo normal es que entra mercaderías por 10.000 soles, yo, de acuerdo al comprobante de pago, ingresa la cantidad de mercaderías, correcto, soy prudente. De manera, pero si está ingresando la mercadería por 10.000 soles, yo no voy a registrar 20.000 soles, porque no, en este caso yo no puedo alterar el monto, ¿no? De la cantidad real que esté ingresando la mercadería. Tengo que aplicar el principio de prudencia. Profesora, usted mencionó dos métodos, el método PEX y el método promedio. ¿Qué es el método PEX? No, por favor. Ese es primeras entradas, primeras salidas. El método PEX, primeras entradas, primeras en salir, ¿no? Y el método promedio, como su propio nombre dice, se va a determinar, ¿no? En este caso, en base al costo unitario promedio, ¿no? Estos métodos son métodos de evaluación de existencia, son CARDES que ustedes van a elaborar en el segundo ciclo, ¿no? O en el primer ciclo, no sé si está considerado en contabilidad 1, contabilidad general 1, pero son CARDES que nosotros registramos, ¿no? PES, primeras entradas, primeras en salir. O sea, queda entender que se va a tomar el costo unitario de las primeras entradas, ¿no?
y se va a ir agotando, ¿no? Y así sucesivamente. Y el método promedio consiste que vamos a tomar el costo unitario promedio, ¿no? ¿Y cómo determinas el costo unitario promedio? El costo total entre la cantidad. No son procedimientos que ya ustedes lo van a aprender en contabilidad 2, me parece que ya les enseñan los métodos de evaluación de existencias. Gracias, profesora. De nada. Bueno, jóvenes, ustedes ponen presente en, bueno, los que han intervenido no hay problema porque ya está su nombre en el chat, pero aquellos que no han intervenido ponen presente, ¿no? Para poder anotarle en la asistencia, y ya, bueno, hemos terminado la clase por el día de hoy. Disculpe, ¿no era hasta las 10:30? No, el horario del plan contable es considerado para los días martes, quedó anotado en el WhatsApp. Está dividido en dos, ¿no? Martes y viernes, ¿verdad, Miss? El viernes creo que es de 9 a 10:30, algo así. Sí, ahorita en el WhatsApp, yo anuncié en el WhatsApp el horario, porque había un cruce. Dice la unidad didáctica de plan contable, martes de 7:30 a 8:15, y los días viernes de 9 a 10:15. Buenas noches, me hizo una pregunta del viernes de su clase nada más, ¿es ahora? ¿Va a ser ese día o va a ser los otros días de la semana también?